214. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, de sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada. Hola, bienvenido una vez más a Horas Extras. Aquí en Caput vamos a estar juntos hasta las 17 tratando de abordar los principales temas referidos al trabajo, a la falta de trabajo, a los avances del gobierno en esa materia, no avances por lo bueno, sino por lo lamentablemente por lo malo. Nuestra cabina de operación técnica. En el comando, ahí está Martín Loza, y aquí en el estudio en la conducción del programa Vilma Noche y Enrique Garrido. Vos decías, estamos hablando del trabajo además que nos da el oficialismo, ¿no? El trabajo que nos está dando. Sí. Y el Congreso también, porque lamentablemente ahí existe un temor grande de que algunos que, por ejemplo, votaron contra la ley de financiamiento universitario, por ejemplo, y la de discapacidad, voten ahora a favor del proyecto del gobierno. Ya no tengo palabras para calificar a quienes, en lugar de escuchar al pueblo que los ha elegido, prefieren escuchar otras voces u otros sonidos, quizás, ¿no? El de las monedas, por ejemplo. Bueno, no estamos hablando de nada de violencia ni nada por el estilo, sino simplemente que vamos a tener que recordar y identificar muy bien a esta gente, porque cada uno en sus provincias, verá qué hace la próxima vez, que sepan, ¿no? En qué los perjudican. Te recuerdo que en diputados ya se está debatiendo el proyecto de presupuesto 2026 y el oficialismo consiguió que no se vote artículo por artículo, sino capítulo por capítulo. Esto le facilitaría aún más la posibilidad de liquidar los fondos de financiamiento, tanto de las universidades como de las personas con discapacidad. En el Senado, en cambio, están en un proceso de debate muy caliente acerca de la reforma laboral, que es anterior al siglo XIX, es una cosa de locos. La figura de Patricia Bullrich allí en comisión, que además se autopostuló para presidir esa comisión en este caso. Sí. Uno escuchaba el contrapunto que tuvo con Mayans, ¿no? Como voz de la oposición, y la figura de ella que sigue avanzando. Sí. Yo creo que quiere ser dueña del Congreso. En realidad lo que quiere hacer es otra cosa, y me da un poquito de temor también decirlo, ¿no? Su intención siempre estaba presidir el país, ¿no? También. Sí. Pero la figura de esta mujer y por todos los lugares que ha atravesado y cómo sigue acomodándose en distintos puestos, realmente llamativo. Qué mal habla de nosotros, ¿no? Claro, cómo la política se lo permite. Eso también estaba pensándolo. En algunos momentos, sinceramente, me siento
gobernado ya por la barbarie. ¿Por qué digo cosas como esta, no? Porque la misma Bullrich, por ejemplo, en los últimos días habló del PAMI. Lo hizo de una manera tan bestial que creo que tenemos que analizar seriamente, con sinceridad, ¿por qué puede hacerlo? ¿Por qué puede hacer eso sin que se produzca un escándalo mayúsculo? ¿Qué es lo que está pasando con los medios? ¿Qué es lo que está pasando con la difusión? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Habló del PAMI ya directamente como para disolverlo, pero con una brutalidad. Dijo, es como una compañía de seguros en la que todos los autos se rompen. Está hablando de las personas, de personas humanas que, entre comillas, gozan de una jubilación o de una pensión o de miserables, están siendo maltratados a diario, están siendo apaleados semana a semana, todos los miércoles, ante nuestros ojos. Ahí vuelvo a lo que me preguntaba, ¿qué pasa con nosotros? Sí. ¿Qué está pasando con nosotros, los argentinos, las argentinas, que hacemos que esto sea posible, permitimos que esto sea posible? Yo espero que mañana la Plaza de Mayo nos haga un poco de justicia, nos rehabilite de alguna manera, que estemos todos ahí, o la mayoría, o todos los que podamos, porque realmente lo que está pasando en la Argentina es una barbaridad completa. Barbaridad, vuelvo, esto es barbarie, ni más ni menos. Y los mismos empresarios que se callan la boca y dicen, qué bien la reforma laboral, o algunos que se hacen los distraídos, pagaron $40.000 por un cubierto en la Fundación Faro, donde fue a hablar y han el presidente Milei. 15 millones, más o menos, sí. 15 millones de $40.000 por un cubierto, $250.000 más o menos por una mesa. Queda en la Fundación Pensar. En la Fundación Faro. Perdón, Faro. Sí, ya me acordaba de la otra. Queda en esa fundación. Sí, no es increíble. Bueno, yo creo que si pagan 40.000 el cubierto es porque saben lo que les hace ganar. Evidentemente están para eso, se callan la boca, aunque se rían internamente de muchas cosas. Y muchos de los grandes, además, se pueden dar el lujo de aguantar. No les pasa lo mismo que a las pymes, pero porque tienen la guita afuera. Claro. Tienen la guita afuera. Porque evidentemente esto los beneficia. Son los únicos beneficiados. Los principios, la Carta Magna de la Fundación Faro. Porque cuando hablo de barbarie, yo, probablemente vos no pienses lo mismo, por supuesto, pero la prosperidad es producto de la asociación libre de las personas. A mayor libertad, mayor prosperidad. El Estado no debe imponer al privado cómo o qué producir y comercializar. El privado sabe mejor que un burócrata qué es lo mejor para su propia actividad. Aquí agrego, estos son los mismos que agarran todo lo que les den. Todo. Como por ejemplo, que vive en Montevideo, no, en Uruguay, Marquitos Galperín, que cobra una ponchada de dólares por servicios de computación, tecnología. Claro, que nosotros no vemos nunca, porque esa era la idea, que nosotros no los vemos nunca. El mejor Estado es el que se aboca a sus funciones esenciales y específicas, garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Garantizar la vida y la libertad, entonces, bueno, no es, ¿no? No es. El asistencialismo, atención, no ataca el problema estructural. La pobreza se combate con el capitalismo de libre mercado, la educación y la constante creación de riqueza. El asistencialismo no ataca el problema estructural, es cierto, pero es necesario hasta que te haces cargo del problema estructural, cosa que esta gente no hace jamás. Y eso lo estamos viendo, nosotros estamos en pleno centro, no sé en qué barrio estarás vos.
la cantidad de gente tirada en la calle, porque está tirada en la calle, los que duermen en la calle, los que pueden, y la policía de la ciudad de Buenos Aires, de esta ciudad extranjera, maltratando a las personas que están en la calle, a las que quieren venderte, no sé, un pañuelo, una palta, cacheándolos en una vereda. Veo a veces mujeres policías acompañadas por... Me da una vergüenza, sobre todo las mujeres, ¿no? Bueno, pero bueno, qué sé yo, ¿no? Infamándose en semejantes cosas. La competencia leal y el mérito son los motores de la excelencia humana en todos los órdenes de la vida. Sí lo sabrán ellos, incluyendo al otro pobre, Galperín, lo tomé de punto. Pobre. Claro, el self-made man, ¿no? El self-made man, ¿no es bueno, cierto? tuvo una ayuda importante de nuestro gobierno, ¿no? Para hacer un self. Nació en cuna de oro. Sí, no, pero más de nacer recibió el empujón. Bueno, el empujón se lo dio el gobierno, nuestro gobierno de Cristina Fernández. Sí. Y esto, pero con otra intención, claro. Ojo que esto no es de mi cosecha solo, instituciones de todo el mundo están advirtiendo sobre el problema que significa para la economía de los herederos. Hay un porcentaje altísimo de herederos de grandísimas fortunas que no tienen la actitud que tuvieron sus antecesores. Trabajar, entonces, decís. Claro, esa guita lo único que hace es multiplicarse en los mercados de inversiones y no aportar a la producción. Bueno, algo similar estamos hablando de todos los que nos gobiernan, ¿no? Sí. Porque en los puestos principales hay gente que está decidiendo y que no le conocemos un trabajo, bueno, algunos trabajaron siempre, ya lo sabemos. Que hablábamos de Bullrich. Sí, de Bullrich en la política, o sea, Estado. Sería la casta, la reina de la casta. El Estado que quieren destruir. El Estado, la reina de la casta, le podemos poner, que ahora la vemos y parece que es ser la reina del Congreso, quiere ser la dueña. Pero nuestro presidente, Enrique, ¿dónde trabajó? Porque en los lugares donde ha pasado no está recordado como un gran trabajador. No, bueno, no. En el Banco Central ni hablar, ¿no? En ninguno. El Banco Central dijeron no. Pero en las empresas privadas, aún en la lo bancó de... Ernequian. Pero bueno, ¿pero qué hacía con Ernequian? Qué sé yo, no hacía nada, Enrique. Hay figuras que conocemos como era el multimedio, además, ¿no es cierto? Porque en el sector privado, sí, nosotros lo conocemos. Porque en el sector privado pasa eso. Claro. No creas que no. A veces hay se toman pasantías, ciertos... Claro, exactamente. Bueno, no está caracterizado por haber hecho nada en ninguna empresa importante. No. Y ahora estaba pensando en otro empresario que, bueno, a lo mejor en un rato me acuerdo. En política. Donde estuvo trabajando, que bueno, en un tiempo estuvo, pero no se ajustaba a la empresa. Sin embargo, lo apoyan ahora, claro. Bueno, ¿te parece que, además hay que decir que es nuestro último programa del año? ¡Cierto! Mire la fiesta, mire cómo estamos ahí estamos tirando. Tan contentos. Por eso estamos tan felices. Vamos a levantar un poquito. Navidad, vamos todavía. ¿Le parece que escuchemos un poquito de un tema que nos puede dar un poquito de fuerza? Porque habla de los trabajadores cuando se organizan y qué pasa cuando los empresarios los abandonan. Bienvenido. Vamos. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. No dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Bueno, que
esta fiebre se haga ley, sí, un poquitito de justicia, ¿no? Arbolito, con la recuperada lo queríamos recordar para empezar con algún tema con un poco de esperanza y la necesidad de la organización. Para arriba. Una de las cosas que están en juego, recién lo decíamos, lo estábamos hablando al comenzar el programa, es el tema del financiamiento para las universidades y para las discapacidad. Con discapacidad. Lamentablemente, te acabamos de informar que consiguieron que no se vote en diputados el presupuesto artículo por artículo, sino capítulo por capítulo, lo cual les facilitaría avanzar con esta canallada. Ojalá que no suceda. Los y las universitarias obviamente están en pie de lucha y nosotros estamos en comunicación ahora con Pablo Perazzi. Pablo Perazzi es el secretario general de la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, FEDUBA, es antropólogo y está aquí con nosotros. Pablo, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido. Estamos con Vilma y Enrique. Hola Vilma, Enrique, gracias por la comunicación. ¿Cómo están? Al contrario, es nuestra obligación y nuestro trabajo, pero quería saber en principio en qué situación se encuentran. Me imagino que en estado de emergencia y de alerta. Mañana van a participar en la marcha Plaza de Mayo, pero ¿qué es lo que los lleva a reflexionar esto que está ocurriendo en la Argentina? Mira, hay varias líneas de análisis, para profundizar un poco y para tratar de entender qué es lo que estamos transitando, y me refiero no solo al mundo universitario, sino, todo esto que estamos viviendo en Argentina no es un fenómeno barrial, hay que sacarse eso de la cabeza. Esto es un plan sistemático que vienen haciendo gobiernos y particulares desde hace muchas décadas, en torno a una suerte de gobernanza plutocrática, es decir, que sean los ricos, independientemente de las elecciones que se hagan en cada país, los que determinen hacia dónde tiene que ir el destino de la humanidad, eso que últimamente se viene definiendo como tecnofeudalismo, ¿no? Es decir, eso, Milei no es rico, pero detrás de Milei sí están los ricos, incluido el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es probable que sea rico, no, sí, pero no es un plutócrata, no es alguien que tenga, una caja como la que tiene Elon Musk o algunos otros. Es un servidor ni siquiera de los ni siquiera, exacto. Es un poco eso. Esta gente que, involucra a todas las tribus del liberalismo, desde el liberalismo clásico hasta el libertarismo, es al que adhiere el actual gobierno, todos, algunos con mayor énfasis, otros con menor énfasis, quieren llevar los estudios superiores, y en muchos casos lo han conseguido, a un plano de mercantilización. ¿No? ¿Por qué? Porque entienden que los intercambios humanos, incluido la educación, son intercambios económicos. Y ponen a la educación superior o la educación en sus 3 niveles bajo ese paradigma. Ustedes recuerden que ni bien asume Trump el último mandato, su vicepresidente Vance dijo explícitamente esta frase: los profesores universitarios son nuestros enemigos. Así. No estoy ni agregando ni quitando nada. Es decir, eso dijo. Inmediatamente, que es algo que no trascendió, salvo que uno mide televisión internacional, no trascendió demasiado, pero fueron tomados los principales campus universitarios de los Estados Unidos y de las principales universidades norteamericanas, ¿no? ¿Por qué esa aversión del gobierno de Trump respecto de las universidades norteamericanas? Bueno, básicamente porque ellos consideran que allí se genera el pensamiento crítico que pone en cuestionamiento sus planes de gobernanza mundial, ¿no? Lo cual es cierto, y además, y esto es al revés de la trama, la excusa, dicen que allí, lo dicen y están convencidos de eso, se forman las castas de las élites universitarias. Algo parecido a lo que dijo
el subsecretario de Políticas Universitarias argentino, el conocido como el Galleguito Álvarez, Alejandro Álvarez, en un texto que hizo circular incluso antes de asumir como funcionario público, donde hablaba de la casta universitaria. Por eso estoy diciendo que esto no es un fenómeno barrial, por eso estoy diciendo que esto tiene que ver con un sistema que está pensado desde hace mucho tiempo en distintos lugares y por distinta gente, desde los gobiernos y desde las empresas, que lo que quieren hacer es directamente, mercantilizar la educación superior. Uh-huh. En el caso argentino, esto además viene concatenado con una idea que es la de la primarización total de la economía argentina, para lo cual no requerís ni ingenieros, no requerís ni antropólogos, no requerís ni biotecnólogos, no, simplemente necesitas a los contadores que hagan los balances contables de las grandes empresas extractivistas y necesitas a los abogados que hagan el cuerpo legal que respalde esos balances y esas políticas extractivas de materias primas. Milei está convencido de eso y tampoco tiene ningún empacho en ser una suerte de virrey. Él se sentiría orgulloso de eso, ¿no? Obviamente no lo va a decir públicamente, pero él en privado estoy seguro que está orgulloso de ser una suerte de virrey de la principal potencia militar industrial que es los Estados Unidos. Y bueno, y en eso hace lo que hace cualquier bufón de un verdadero poderoso, que es si le piden 10 da 50, si le piden 50 da 300, ¿no? Bueno, eso es. De modo tal que a nosotros no nos extraña el empecinamiento que el gobierno nacional tiene con respecto a las universidades nacionales y al tema de la discapacidad. Y acá quiero agregar algo, porque vos lo dijiste, yo soy antropólogo, es decir, a estos temas más o menos los manejo en el sentido de que hay algo que tiene que ver con que para ellos, del mismo modo que para los nazis, los discapacitados eran personas de las que había que prescindir. No sirven para los planes. Da vergüenza decirlo, ¿no? Pero es eso, porque no es una cuestión, no es una cuestión presupuestaria. No es para nada una cuestión presupuestaria, es una cuestión que tiene que ver con que ellos creen en la selección natural, creen en la supervivencia del más apto. Sí, pero hay que decirlo con toda la letra, no hay que tener temor a afirmar esto. Porque, cuando vos analizás los datos de los promedios de discapacidad por países, nosotros estamos muy por debajo de la media. En términos de la población general. Estados Unidos tiene 3 veces más en términos relativos pensionados por discapacidad que nosotros, además de que tiene 3 veces más empleados públicos por ciudadanos que nosotros. Digo, el país liberal por excelencia tiene un estado que es en términos relativos 3 veces más grande que el argentino. No, pero acá se repiten ciertas sentidos comunes que generan sentido común general y bueno, la gente piensa que este es un estado elefantiásico, la gente piensa que se le da una pensión por discapacidad a cualquiera, ¿no? Que la reparten como se reparte unos tickets de sorteo y bueno, y llegamos a esta situación, pero yo quiero enfatizar en que no es que al gobierno se le ocurrió ahora juntar voluntades parlamentarias para que la comisión de presupuesto ayer firmara un dictamen en el cual quedaban excluidos la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Esto estaba contenido ya en la ley bases. Es decir, es parte del plan. Parte del plan. Ahora, y a ustedes los deja nuevamente como trabajadores en el punto de partida. Estamos pensando nos dejan naturalmente en el punto de partida. Sí. Otra vez al conflicto. Y es que no hay más remedio, pero además otra vez al conflicto, no porque nos encante salir mañana con 32 grados a la sombra. No, es que tenemos que ir porque también hay algo que todos lo hemos vivido, sobre todo este año y el año pasado, que fueron las marchas más masivas
y de las más masivas de los 40 años de democracia, las que la comunidad universitaria y la sociedad argentina en su conjunto concretaron durante los meses o los 2 años que ya cumplió este gobierno. Entonces tenemos la responsabilidad de seguir dando la pelea y dando todas las discusiones que tenemos que dar, porque no se van a llevar puesto el sueño de millones y millones de argentinos y argentinas que todos los días concurren a las aulas universitarias para obtener un título. No vamos a permitir eso. Además de que la historia de las universidades argentinas es una historia muy pródiga, que tiene más de 400 años. Un mamarracho porque hay que decirlo con todas las letras, es un mamarracho, es un bruto, porque en ningún país serio se lleva puesta a sus universidades, se lleva puesta a su sistema científico y entrega todo lo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eso es de tarado, eso es de bruto, eso es de ignorante. ¿Sí? Esto que presume, que no son unos profundos ignorantes. Y recordemos que Milei fue echado, no terminó ni siquiera un cuatrimestre en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Eso hay que decirlo también. Y el otro, Adorni, no terminó el CBC. Los únicos que hicieron su carrera, y por eso hace 40 años que están destrozando el país, son Federico Sturzenegger en la UNLP, es decir, La Plata, y ¿cómo se llama? Luis Caputo en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Claro. Pero te digo, el resto, sí. No, me parece que es importante, ¿no? Repetirlo una y otra vez. Además, estamos hablando de un gobierno que directamente ignora al Congreso Nacional, porque estamos hablando de leyes que fueron vetadas y luego aprobadas por el Congreso de la Nación, insistidas. Y en el caso... Dos veces y por amplias mayorías. Por eso le digo, estamos ahí, estamos en un... Y en el caso de la discapacidad tiene de los últimos días, del último tiempo, un fallo a favor de la justicia. Judicial. Un fallo judicial. Entonces ahí estamos en una línea, yo no sé si ya es una línea gris o realmente estamos al margen de la ley, Muchas veces lo pienso. Es que estamos al margen de la ley, Enrique, esto hay que decirlo, estamos al margen de la ley. Que se desconozcan 2 leyes refrendadas por amplias mayorías es estar al margen de la ley. Digo, es un golpe de uno de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, sobre otro de los poderes del Estado, que es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo hace leyes, el Poder Ejecutivo ejecuta. Bueno, acá no. Ajá. Evidentemente no. Entonces hay que decirlo así, sí, efectivamente se están llevando puesta. Pero además, eso, mira, hoy desde el año 2003, que por informes del INDEC, no se registra una caída tan pronunciada de las inversiones extranjeras. Es decir, llevarse puesto la institucionalidad va en contra de lo que predica este gobierno. ¿Ustedes pensaron por qué el presidente va... Las grandes empresas están huyendo. Exacto. Pero ¿por qué el presidente va vestido con ese mameluco ridículo de YPF? Porque necesita conseguir inversiones. Se fueron las 2 principales petroleras del mundo, Petronas y Shell. Sí. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, no son las únicas, me parece que no hay mucho para discutir. No, eso, no. Pero obvio. Mondelez, la de alimentos, Carrefour, la otra cadena, la de supermercados de capitales chilenos, ¿cómo se llama? BEA. Sí. Bueno, es decir, digo, a los hechos me remito. Sí, sí. Es decir, pero no es que se pone el coso ese de YPF porque le encanta, se lo pone porque necesita, no sabe hacer. Sí, se lo sigue poniendo, no tiene know-how, no sabe hacer. Permitime que lo diga con humor, ¿no? Si lo siguen viendo así se lo va a poner peor todavía, ver una persona disfrazada, un presidente disfrazado. Pero obvio. Pablo, lamentablemente esto va a ser una cadena en la cual se arma una gran bola de nieve donde se retiren todas las inversiones, las nacionales y las extranjeras, un tendal de desocupados, gente en situación de calle, y después salir todo nuevamente a tratar de reconstruir. Ahora, si no se hace lo que se tiene que hacer en un próximo gobierno que defienda los intereses nacionales y donde meta gente presa que tendría que estar presa desde hace 40 años, y no vamos a tener destino como nación. Pero eso lo tiene que hacer el judicial. Y ya sabemos cómo estamos con eso. Bueno, no, pero sí, a ver, tenemos experiencias de que se pudieron hacer. Cuando vos actúas políticamente, porque es tu responsabilidad, sobre el Poder Judicial, podés recambiar
una Corte Suprema, como fue lo que pasó en el año 2003 o 2004 con Néstor Kirchner. Bueno, pero tenés que tener la decisión. Una cosa, seguimos, pero quiero decir, estamos ahora en lo alto y quiero que, por favor, nos ponga, nos ubique en la situación de un docente, ¿sí? Por ejemplo, quiere presentar un doctorado, tiene una beca del CONICET y da clases en la universidad. Está cobrando del CONICET. En la universidad seguramente no cobra. No, cobran. Vos, mirá, te digo cómo es el sistema. Perfecto. Vos, el CONICET te exige, siendo becario o siendo investigador, te exige dedicación exclusiva. Eso supone que te tenés que dedicar exclusivamente a la investigación del CONICET y solo podés tener una dedicación simple en la docencia universitaria. Las dedicaciones en la docencia son simple, semi-exclusiva y exclusiva. Es decir, vos podés cobrar, hoy creo que un becario cobra 900.000 pesos, una cosa así, tal vez... Sí, tal vez está llegando al $1.000.000 y una dedicación simple con 5 años de antigüedad en la docencia universitaria y está llegando a los $200.000. Es decir, en total, dedicándose a la beca de investigación en el principal organismo científico del país y estando, no sé, en la Universidad de Buenos Aires, más o menos $1.200.000. Un alquiler de 2 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires no baja de los $700.000. Bueno, esa es la situación en la que estamos. Eso quería, sinceramente, porque hay que escucharlo y hay que entenderlo. Estamos hablando de un docente, sí, pero además estamos hablando de un investigador que está rompiéndose el lomo para el bien de todos. Y está llevándose una cifra vergonzosa. Totalmente. Pero digo, por eso nosotros salimos. Mirá, yo tengo casi máxima antigüedad en la docencia universitaria, soy doctor de la Universidad de Buenos Aires, tengo un postdoctorado y tengo una dedicación simple, es verdad, pero soy profesor adjunto regular de la Universidad de Buenos Aires. Estoy ganando $380.000. ¿Es eso? 380 lucas. Yo estaba pensando, generalmente los ciudadanos, a veces no están todos pendientes de lo que estamos diciendo, van a enterarse por lo que suceda en el Congreso. Hay que recordar, me parece que es necesario, qué es lo que pasó con la universidad también, ¿no? Esos recursos, el presupuesto, el financiamiento, que es el más bajo, decime si está mal, si me corregime, en casi 2 décadas es el más bajo que tienen. ¿Y cómo queda? Porque pueden pensar, la gente dice, bueno, pero hubo una recomposición, que recordemos fue por decreto, ¿no? Y sin paritarias. Hay un recorte en este presupuesto. ¿Qué significa ese recorte en el presupuesto 2026, nuevamente? Mira, a ver, nosotros desde diciembre del 2024 que no nos atienden el teléfono en el Ministerio, la Secretaría de Educación. Claro. Es decir, se cortó el diálogo, fueron entregando aumentos verdaderamente irrisorios. Suponete, agosto fue un aumento del 1.1, 1.3 septiembre, 1.3 octubre, y en noviembre nos asignaron un punto de % de aumento. Sabés que no llegás ni a comprar 1 kilo de osobuco en el salario que tengo yo. Claro. Entonces, nada, es decir, no te dejan, digamos, no te dejan margen. Y esto que señalabas respecto de, efectivamente es el peor presupuesto. Y a ver, ¿cuál es el tema? Porque la gente en general dice, bueno, sí, pero al final nos cerraron las universidades. Claro. Mira, hay dos maneras de demoler un edificio. El objetivo es la demolición total, ¿no? Pero hay 2 maneras de hacerlo. Uno es implosionándolo, ¿no? Es decir, haciéndolo de una sola vez. Y otro es con la gente que va rompiendo de arriba para abajo hasta queda tierra arrasada. Pero en los 2 casos queda tierra arrasada. El gobierno lo está haciendo a cuentagota. Si nosotros seguimos, 10 años así, y imagínate lo que va a pasar. Pero así, imagínate lo que va a pasar, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Quería terminar algo? No, ahí estamos. Le quería decir que nos encontramos mañana en la Plaza de Mayo.
Bueno, espero verlo. Nosotros concentramos a las 15 horas, un ratito antes, en Diagonal Norte y San Martín, la CONADU y FEDUBA concentran ahí. Perfecto. Y recordemos que tiene que ser multitudinario, nuevamente. Sí, lo va a hacer. Pero bueno, tenemos que pensar que hay que, digamos, planificar también la contraofensiva y tenemos que ver cómo, porque este gobierno va a terminar. Lo que tenemos que hacer es tratar de poner los diques de contención que estén a nuestra disposición para evitar que el desastre sea aún mayor. Esa es nuestra función, porque después vamos a salir a reconstruir como lo hemos hecho siempre, los que tenemos un sentido de patria, un sentido de nación, un sentido de destino colectivo. Y mirarnos al espejo también, me permito decirlo. Perazzi, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la comunicación, quedo a disposición. Un abrazo. Chao. Pablo Perazzi, antropólogo, secretario general de la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, FEDUBA. En estos momentos estamos mirando, los canales están informando, han tirado vallados, no es tanta la gente en el sector de los jubilados que estaban manifestándose y están denunciando infiltrados, como ocurre en estos momentos cuando hay violencia. Justamente no lo dudes, un día como hoy, ¿no? Y con lo que va a ocurrir mañana. No es nada raro. Un poquito de música, vamos. Un pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. San Diego al fin llegó, se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia, lo que quedó de ella un abrazo recibió, lo que quedó de ella un año nuevo festejó, lo que quedó de ella lo empujaron a un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Todo se quema, dice León Gieco, y el que está, el Nerón que está mirando en el balcón. Sí. Ni mirando está Lamentablemente hay algunos problemitas fuera del Congreso de la Nación, también los hay adentro, ¿no? Y vamos a tratar otro de los temas delicadísimos, por lo que mencionábamos a Bullrich, ¿no? Recién, no hace tanto. Que es la situación del PAMI, y por eso estamos en comunicación con Osvaldo Barreñada, que es el secretario general de UTI, el Sindicato de los Trabajadores del PAMI. Barreñada, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. Buenas tardes, Vilma y Enrique, muchas gracias por el espacio, ¿no? Al contrario, mire, le traigo algo que estábamos comentando aquí que nos tiene muy, muy sorprendidos, y para mal. ¿Qué pensó cuando escuchó a Bullrich diciendo que el PAMI era algo así como si una empresa de seguros tuviera todos autos que se rompen, algo por el estilo, una bestialidad de esa naturaleza? Supina ignorancia. Evidentemente la senadora no conoce lo que es el PAMI, o toca de oído, o nunca estudió lo que es realmente el instituto. En principio tendría que modificar la ley, ¿no? Para lo que ella quiere, y dejaría a 5,5 millones de personas prácticamente eso es lo más sin duro. Servicios de salud, claro. Eso es lo más duro. Y la crueldad. A ver, es una crueldad absoluta, pero yo creo que es base de la ignorancia, ¿no? Usted, en primer lugar, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, y lo reitero, el PAMI es un ente público, no estatal, no pertenece al Estado. Uh-huh. Los fondos no son del Estado. Si realmente quisiera hacer las cosas bien, lo que tendría que hacer la senadora
es pedir de que se normalice el PAMI, que se le devuelva a sus verdaderos dueños, que son los jubilados, y los trabajadores en actividad, que el Estado se haga cargo de los 2 millones de personas, porque hay una continuidad jurídica, que el Estado se haga cargo de esos 2 millones que el PAMI atiende y que fueron entrando al instituto a medida que fueron pasando los gobiernos de cualquier signo político, no solo de un signo político, como por ejemplo ama de casa, los que hicieron moratoria, la madre de 7 hijos, los veteranos de Malvinas. Bueno, evidentemente si nosotros se hace cargo de esos 2 millones, el PAMI quedaría con 3,5 millones, que son los aportantes de toda la vida, que los jubilados que cuando estuvieron en actividad aportaban y cuando están ahora también en el PAMI aportan, que el dinero del PAMI mayoritariamente, independiente de lo que pueda hacer el aporte del Estado Nacional, por esto que le estoy diciendo, que son responsables de esto que estoy diciendo, porque hay una continuidad jurídica, el PAMI andaría bien, porque el ingreso que hay en recaudación sería lo suficiente como para ser una de las mejores, equivalente a una de las mejores prepagas que puede haber en el país, ¿no? Pero son fondos seguros, ¿no? Son fondos seguros que se usan también con otros fines. Mire, por alguna razón, por eso esto tendría que averiguar la senadora, por alguna razón el PAMI fue intervenido en el año 2003 por 6 meses y ya llevamos más de 22 años intervenidos. Pero además presentan una pasaron ley... gobierno de todos los signos. Sí. Además presentan una ley que le quita un 3% a la previsión social para dársela a los empresarios que quieran echar gente. Es una... Sí, y aparte de eso, que le sacan supuestamente en el proyecto de ley un 3% del total de fondos que le entra al PAMI también para esto. Claro. O sea, acá, independiente que generalmente los trabajadores somos la variable de ajuste, los activos, en este caso, en este último tiempo, el mayor ajuste cae sobre los trabajadores pasivos, que son los jubilados, tanto en sus remuneraciones. Ahora, si se saca ese 3%, de los aportes patronales para pasar al fondo de desempleo que tienen, por llamarlo así, eso implica una pérdida de entre 6.000 millones a 7.000 millones, 8.000 millones de dólares en la ANSES, o sea, que afecta, sobre todo que estamos diciendo de que no alcanza el aporte, le va a quitar más aporte, y no solo perjudicaría a los que están jubilados ahora, sino a los que vienen por jubilarse. Háblenos de las trabajadoras y trabajadores del PAMI y de su situación actual, por favor. Que están en plan de lucha desde septiembre, porque también la crueldad le llegó a los trabajadores. Pero si me dejas un poquitito más, te quiero hacer un pequeño análisis sobre el tema de que estábamos hablando, y yo te voy a dar algunos tips, ¿no? Usted imagínese que, como ella dice, pasen a las obras sociales de origen. Sí. Tenemos estos 2 millones que no pueden pasar a origen porque no tienen obras sociales, no vienen de ningún sindicato. Claro. Entonces ya tenemos un problema. Pero así todo, si el PAMI no está, ¿cómo sería el tema de los aportes? ¿Cómo sería el tema de los aportes? ¿Serían igual los aportes? Es imposible. Y si así fuese, te cuento, y si se le ocurriese a algún genio decir, bueno, los aportes del PAMI los reparto entre todos los jubilados, y yo te cuento que un marcapaso convencional está entre 2.500 y 5.000 dólares de acuerdo a la complejidad del marcapaso. Un cardiodefibrilador está entre 16.000 y 30.000 dólares de acuerdo a la complejidad de la enfermedad y el marcapaso que se tiene que usar. Una simple prótesis de cadera está entre 2.000 y 7.000 dólares. El factor 8 que usan los hemofílicos está entre 1.200.000, la unidad, una bolsita de sangre, ¿no? Una bolsita de factor 8, no de sangre, está entre 1.200.000 y la más grande en 4.800.000. O sea, yo no voy a decir que, no voy a usar la palabra, o sea, no quiero decir que esto va a ser un genocidio, pero la cosa se pone bastante mal
muy mal para los jubilados. O sea, es un ataque permanente a los jubilados. Ya se le ha quitado parte de los medicamentos, algunas, por ejemplo, hay demoras en las prótesis, demoras en los turnos. En los turnos. Usted no quiere hablar de genocidio y ahí está, la palabra está rondándole como a nosotros. Cuando una persona tiene 70 años y le dan un turno a 3 meses, ¿no? Y pero por supuesto, y si le dan solo la posibilidad de que lo atienda el médico 2 veces claro, al año, no sé, yo creo que un poquito grave el asunto, ¿no? Yo por eso cuando comenzamos la charlita esta, dije que es un problema de ignorancia. Sí, Yo no le hay sugiero duda. a la senadora que se ponga a estudiar un poquito más antes de hablar lo que habla. Y en el respecto a lo que me preguntaban al último, sí, nosotros en estos últimos 24 meses, sí, los últimos 2 años, que la inflación acumulada supera el 60%, hemos tenido un incremento salarial del 8%. O sea, realmente esto, imposible. imposible, pero independiente que nos afecte el bolsillo para la cotidianidad ¿cierto? De las acciones del día, la comida y todo esto, transporte, luz, agua, si tenés un autito nafta, bueno, todo esto, independiente que se vuelve muy difícil sostener la misma calidad de vida, claro, tenemos un problema con salud también. Y vos decís, ¿por qué con la salud? Porque las obras sociales se alimentan de los aportes, y si los aportes suben un 8%, y el tema de salud sube más del 90% en estos 2 años, porque ustedes han visto cómo ha ido subiendo el tema prepaga y todo esto, evidentemente no solo nos afecta el tema bolsillo, sino también el tema de la salud, ¿no? De la obra social también, o SUTI, ¿verdad? A eso me refiero, a la obra social, exacto. O sea, sí, no solo a la nuestra, sino a todas. Claro, claro. O sea, a todos los trabajadores, y la reforma esta que quieren hacer, en donde también nos incluyen a nosotros, es todo pro patronal, no hay nada a favor del empleado, así que ellos dicen que van a generar, y aseveran que van a generar mayor cantidad de puestos de trabajo, y nosotros decimos que esto no va a generar, porque ya en algunas otras ocasiones se ha querido hacer algo similar y no generaba puestos de trabajo, ¿no? Sí le beneficia, acá hay un solo ganador, que es la patronal. Yo creo que sí hay que hacer alguna reforma, pero consensuada y razonable, no salvajadas. ¿Se han cubierto las bajas de trabajadores separados de sus cargos en el PAMI? Es decir, usted en algún momento cuando se hablaba y hubo despidos también, dijo, en el PAMI no sobra gente, decía usted, nos falta gente. Bueno, ¿qué pasó? Sí, nos sigue faltando. O sea, han ido cubriendo algunas vacantes que se producen por jubilaciones o por los despidos que han hecho en su momento, ¿no? Que así nos han pagado de bien. Nosotros trabajamos en la pandemia, tuvimos compañeros muertos en la pandemia por estar trabajando y poniendo la cara al jubilado, y cuando vienen nos despiden. O sea, está todo bien. Ni siquiera eso han contemplado, y vuelvo con el tema de la ignorancia. No saben, no entienden, porque pues, son tan burros, porque lo que dicen sí son burros, de preguntar para qué, estos son los de Dusenegger, para qué tenemos médicos en las agencias, para qué tenemos, para qué tenemos agencias, quieren cerrar las agencias. Las agencias son las unidades que tenemos de atención en el interior del país, y acá también en Capital, ¿no? Y con Urbano, bueno, en todo el país, porque tenemos más boca de atención que el Banco Nación. Pero esto es sencillo. Si yo te cierro una agencia, el viejo que vive alrededor de 20, 30, 40 kilómetros se queda sin quien lo atienda. Y si vos querés cerrar todo y decir, bueno, voy a poner una sola agencia a 50, 60, 70 kilómetros a la redonda, el jubilado se tiene que mover para pedir las cosas, sobre todo en el interior, ¿no? Claro, y ellos tiene dicen, que viajar. Bueno, que usen los teléfonos. ¿Qué teléfono si no hay internet en algunos lugares? Claro, todavía. Y el viejo está ganando la mínima, más del 85%,
le digo viejo con cariño, ¿no? Sí, sí, sí. Y que va a gastar en teléfono para hacer consultas que ni siquiera los deben saber manejar. Sí, con lo complicado que es, ¿no? Con lo complicado todo es complicado. Esto puede ocurrir en las ciudades grandes, pero en el interior no. Entonces hay una ignorancia. Yo estoy sorprendido, la verdad que es muy fácil manejar de Corrientes y Florida, pero andate y camina un poquito por La Quiaca, camina por el Chaco, el impenetrable, camina bueno, el tema es ese, que no lo ha caminado Barreñada. No lo conoce. Sí, la última vez que hablamos habíamos destacado que era un logro suyo, ¿no? Usted conduce el gremio mayoritario de los trabajadores del PAMI, pero hay otros. Y usted había logrado, dentro de esta crisis, unir en la lucha a todos los sindicatos. ¿Sigue esa fuerza conjunta? Sí, yo creo que tenemos situaciones demasiado graves como para que entre los gremios andemos sacándonos los ojos, ¿no? Así que seguimos unidos y bueno, vamos a dar la pelea que tengamos que dar en consecuencia que a quienes nos quieren quitar los derechos adquiridos ya, ¿no? Uh-huh. Barreñada, me imagino que mañana nos encontraremos en Plaza de Mayo. Sí, nosotros vamos a empezar a marchar a partir de las 14 desde la sede del gremio a la plaza. Muy bien. Así Muchísimas que gracias. Estaremos ahí. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes por el espacio nuevamente. Y toda nuestra solidaridad. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Que siga muy bien. Osvaldo Barreñada, el secretario general de UTI, que es el gremio mayoritario de los trabajadores y las trabajadoras del PAMI. Aprovechamos el tiempo tengo alguna información y, pero sí. Por ejemplo, en este momento tenemos un conflicto de los trabajadores que se encargan del control aéreo. Los trabajadores nada más y trabajadoras y nada menos. de ATEPSA. Y yo tengo, no ha habido ningún tipo de acuerdo con EANA, que es la empresa que debería ocuparse de atender sus reclamos salariales, condiciones de trabajo. Hoy ya pasó, pero hoy de 8 a 11 fue la medida de fuerza. Mañana 18, tenedlo en cuenta, aviación con destino nacional, de 16 a 19 no van a estar trabajando. Y termino con el 23, aviación también con destino nacional, de 19 a 22. Una situación muy seria, que como pasa en distintas áreas, las autoridades no se dignan ni siquiera a atender a los trabajadores. Tengo una buena noticia, a ver, la estoy buscando a propósito, una buena noticia entre tanta malaria. Los trabajadores de SATSAI, del Sindicato de Televisión, tuvieron un preacuerdo salarial del 25, ojalá fuera eso, ojalá. Claro. 2,5% para diciembre y en el 13 de enero continúan, o se reabre o continúa la paritaria. Bueno, algo es algo. Planes de lucha. No hubo acuerdo, como dije, con la EANA. Eso es parte del plan de lucha. Y tengo que el gobierno, como lo hemos dicho antes, introdujo estas dos barbaridades de las que hemos estado hablando y que tiene mayores chances de aprobarlas, aunque esperamos que eso no se concrete. Bueno, y algo más que tiene que ver con la ciencia, Enrique, y es importante como para terminar con el trabajo argentino, ¿no? Por un lado, hemos conocido, y estas cosas se conocen más públicamente cuando se ven en algunos canales de cable, en la televisión, el Martín Fierro que se le ha dado a el CONICET, claro, por el streaming, que para algunos fue una sorpresa, veíamos. Bueno, hay uno nuevo que comienza y ya han circulado los datos para que se pueda seguir. Y la alegría, por supuesto, de los científicos que estaban allí, que evidentemente no están acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Era raro ver científicos, vamos a destacar por este lado a APTRA, ¿no? Y por otro lado, el Garraham, dentro de toda la lucha que ha mantenido,
su personal sigue trabajando, ¿no? El equipo de investigación. ¿Te Y en este algo? caso es el de leucemias y linfomas del Ajá. Servicio de Oncología, que recibió el premio al mejor trabajo de investigación clínica en el Congreso de la Sociedad Argentina de Hematología. El estudio reúne 35 años de experiencia en un tipo de leucemia, en este caso, y es un trabajo coordinado desde el hospital junto a miembros de la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica. Es decir, es la gente que no solamente que salva a los hijos y las hijas de los argentinos, no solamente de los que están en el Garraham, sino que sirven para todas estas investigaciones. Siguen y haciendo también maravillas. siguen haciendo maravillas en las circunstancias que estamos describiendo, en las terribles circunstancias. Te detallo algo importante relativo a esto que estabas diciendo. Los hospitales universitarios van a recibir un 30% menos de recursos con estas medidas que quiere aplicar el gobierno nacional. Esto lo ha dado a conocer el Consejo Superior de la UBA y te menciono algunos porque son todos escuelas de medicina. El Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel Rofo y el Instituto Lanari de Investigaciones Científicas. Un verdadero desastre es el que está haciendo el gobierno. Bueno, las felicitaciones para los trabajadores, y ojalá que, bueno, nosotros estábamos diciendo, bueno, ya vienen las fiestas, nos toca justo el horario, nos tocan las vacaciones, Ojalá nos encontremos en otro país, así que no podemos decidir otra cosa. Hay que hacerlo. Y bueno, y hay que luchar, que no hay otra, hay que salir a la calle y luchar y enfrentar esto y reconocerlo, ¿no? Que parece que hay a veces uno se siente como en una tibieza, ¿no? De algún sector de la población y ni qué decir de algún sector del Congreso. Así es. Ojalá nos den una sorpresa buena en el día de hoy. Gracias por acompañarnos durante todo el año. Gracias a nuestro compañero Martín Loza, a las autoridades de Caput. A Juan Martín Ramos Padilla. Así es. Sobre todo gracias a ustedes, por estar con nosotros, por seguirnos, por comentar las noticias que damos cada semana, que lamentablemente, bueno, no son las mejores, desde que están pasando las cosas que pasan en la Argentina con el gobierno de Milei. Y repetimos como siempre, seguiremos siendo horas extras. Nunca, nunca banco de horas. Nunca jamás. Nos vemos mañana. Nos vemos, chau, chau. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde